Buenos días, queridos estudiantes de sexto grado de primaria. Soy su maestra Sara Imena. Es un placer para mí acompañarlos en la aventura de fortalecer sus conocimientos en Aprendemos en Casa, preservando la salud. Esta semana ha sido muy especial y cerramos con broche de oro. Hoy nos vamos de excursión por todo el país para conocer nuestros museos más importantes. Yo estoy lista para iniciar nuestro viaje imaginario, pero solo nos falta una cosa. Todos amamos las clases, libros, lápiz y colores. Y labores comenzar. Pero hay cosas importantes que antes de ir a la mesa. Siempre es muy bueno recordar. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. ¡Mis manos! Chiqui, chiqui, lavaré. ¡A la mesa! Limpio yo me sentaré. Y luego mi labor iniciaré. Higiene. En mi cuerpo yo tendré. Y al fin, Ya listos para aprender. ¡mis manos! Chiqui, chiqui, lavaré. ¡A la mesa! Limpio yo me sentaré. Y luego mi labor iniciaré. Higiene. En mi cuerpo yo tendré. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Por eso lavo mis manos con mucha agua y jabón. Chiqui, 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 cha. Muy bien, ya hemos realizado nuestra rutina de higiene y podemos partir. Pero antes, vamos a conocer qué es un museo. La palabra museo procede del griego museion, que se aplicó en Alejandría a la institución fundada por Ptolomeo. Esta comprendía un museo científico con parque botánico y zoológico, salas de anatomía e instalaciones para observaciones astronómicas. En el mundo romano, museum designaba una villa particular donde tenían lugar reuniones filosóficas presididas por las musas. El contenido semántico y la acepción moderna de la palabra apareció en el Bajo Renacimiento, cuando el humanista Paolo Giovio empleó la palabra museum al describir sus colecciones e incluso la dispuso en el edificio que las albergaba cerca del lago Como. A fines del siglo XVI se construyó el primer edificio destinado a exponer una de las mejores colecciones privadas del momento. Se trata de la ampliación del Palazzo del Giardino de Sabbioneta, cerca de Mantua. En una gran galería se instalaron estatuas, bajorrelieves y bustos. La asociación de la colección con el edificio terminaría determinando la concepción moderna del museo. La Real Academia lo define como edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias humanas y las artes liberales. Son museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. Las funciones principales del museo son conservadora, investigadora para el estudio de los objetos conservados, educativa, difusora por medio de la exposición principalmente y de deleite o emocional. El origen de los museos se basa en el coleccionismo, entendiendo por colección aquel conjunto de objetos que se encuentra sujeto a una protección especial con la finalidad de ser expuesto a la mirada de los hombres. Se trata de objetos que han sido reunidos por respeto al pasado, el instinto de propiedad
el amor al arte, el prestigio social, unido en ocasiones al mecenazgo artístico, el afán de perpetuarse en la memoria y el puro coleccionismo. ¿Qué tal si aprendemos un poco más sobre la evolución de los museos a lo largo de los tiempos? En la antigüedad, el palacio del rey Nabucodonosor II, 605 al 562 a.C., fue llamado Gabinete de Maravillas de la Humanidad, producto de los botines de guerra. En Egipto se reunieron en las pirámides los objetos cotidianos de los faraones para facilitar su supervivencia en el más allá. En la ciudad de Alejandría estuvo el primer museo organizado por Ptolomeo I y su hijo Ptolomeo II. Unido a la célebre biblioteca, era lugar de encuentro de poetas, artistas, sabios, al modo de las escuelas atenienses como la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. En Grecia, en los peristilos y pórticos de los templos se exponían conjuntos de obras de arte que comenzaron a denominarse con la palabra museión, por su consagración a las musas, que eran las protectoras de las artes y de las ciencias. Roma era un museo al aire libre. El emperador Octavio Augusto reagrupó colecciones particulares para el disfrute público y dictó leyes para la protección del patrimonio. En la Edad Media, la expansión del cristianismo lleva a emplear el arte con una intención pedagógica y moral para la formación de los fieles. Los templos vienen a ser museos públicos, aunque dotados de una cámara del tesoro para las piezas más valiosas. Los monasterios, archivos del conocimiento y la cultura. Son objeto principal de colección los relicarios, los elementos de uso litúrgico, los manuscritos miniados e incluso el patrimonio natural, plantas medicinales cultivadas en el hortus precedente del jardín botánico. Con el humanismo renacentista, la idea de atesorar va sustituyéndose a partir del siglo XV por su valoración histórica, artística y documental. Surgen los críticos de arte y los catálogos de colecciones. Son las primeras guías e historias del arte. El descubrimiento de América impulsa las colecciones zoológicas y etnológicas. Durante la Edad Moderna surgen nuevas tipologías a galería artística, tanto de escultura como de pintura. Nace en los palacios franceses, pero su impulso se registra en Italia gracias a los papas Sixto IV y Julio II en lo que concierne al primer modelo, que instalaba las esculturas en nichos y en recorridos lineales. La galería de pintura sigue el esquema de presentación lineal y su modelo se extenderá durante el siglo XVIII. En el 1565 aparece Theatrum Sapientiae, el primer tratado de museología escrito por el médico holandés Samuel von Kinckenberg, que define el modelo de museo pluridisciplinar, con objetos naturalia y artificialia. En el siglo XVI se consolidan las colecciones reales orientadas hacia conceptos artísticos y el crecimiento de la burguesía potencia el comercio de obras de arte, formándose centros artísticos. Surgen las casas de subastas con sus peritos tasadores e intermediarios. En 1683, a partir de las colecciones de John Tradescant y Elias Ashmole, se crea el primer museo universitario de la historia, el de la Universidad de Oxford, orientado a la educación y la investigación. También se consolidan tres tipologías museísticas: el Museo de Arte, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Arqueológico. Las colecciones se reordenan conceptualmente y se construyen nuevas edificaciones con fines exclusivamente museísticos, orientadas al disfrute del público.
Desde 1880 se suman al mercado internacional los estadounidenses. Surgen museos privados vinculados a universidades como centros vivos y presididos por un afán pedagógico característico. En 1870 se funda el Museo Metropolitano de Nueva York. En Europa, el avance de la democracia lleva a la utilización de nuevos recursos, como el museo móvil o ambulante. Un ejemplo es el de Liverpool, en 1884, que se hallaba subvencionado para difundir el conocimiento del patrimonio por las escuelas. Nuevos logros de esta época fueron las exposiciones universales. La de Londres en 1851 sería la primera, fruto de la Revolución Industrial, que permitieron el intercambio tecnológico y comercial y sirvieron de plataforma de proyección de los artistas, además de marcar el futuro de la arquitectura y de la museografía. Durante el siglo XX se mantendrán, sin apenas variaciones, los modelos museológicos del siglo XIX, pero crecerá su dimensión sociocultural. La investigación de los fondos en reserva y el aprovechamiento de los avances tecnológicos para el desarrollo de su función educativa. El origen de los museos dominicanos estuvo originalmente, como todos los museos, alrededor de colecciones, de coleccionistas. Hacia principios del siglo XX se fundaron quizás los primeros museos, en este caso ligados a la arqueología. Santiago fue uno de los primeros lugares donde existió un museo de tipo arqueológico que venía de una colección privada. Luego, en la época de Trujillo, se crea Bellas Artes como un espacio para mostrar el arte dominicano y se crea el Museo Nacional de Arqueología en 1955 a propósito de la celebración de la Feria de la Paz y el Mundo Libre. Y eso que fue en la feria, lo que se conoce como la feria, tenía un museo arqueológico que había reunido piezas de distintas colecciones, entre ellas la misma colección que se había originado en 1947 en la Universidad de Santo Domingo, que fue uno de los primeros museos así con carácter científico, que se originó de arqueología en este caso. Y el Museo del Hombre, que luego surge en 1973, que es un museo que se fundó a partir de las colecciones arqueológicas, estuvo dirigido en su inicio por el arquitecto Caro Álvarez, que fue su fundador. Y con ese museo, en 1973, el Museo del Hombre Dominicano, se relanza la arqueología dominicana porque se hicieron investigaciones para alimentar su colección original. Es un museo que tiene más de 7.000 piezas, es el museo más grande de arte precolombino en todo el mundo y tiene importantes piezas con una trayectoria apoyada en investigación de campo que le dio mucha validación. Ya posteriormente existieron ya museos de distinta naturaleza, como fueron los museos llamados coloniales, que son los que están en esos edificios coloniales, la ciudad colonial, el Museo de las Casas Reales, la Casa de Colón, la misma Fortaleza Osama, el Museo de la Familia, la Casa del Tostado, que son museos más antiguos de esa misma fase, quizá posterior a los años 70, 60, que dieron ya una interpretación particular de la historia dominicana contada a partir y a través de esos museos. Tanto los museos que están en la ciudad colonial como los llamados museos que están en la Plaza de la Cultura, donde está, además del Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Historia y Geografía y el Museo de Arte Moderno, al que se le suma el Museo de Historia Natural. ¿Verdad que es interesante conocer el origen y la evolución de los museos a través de la historia? Es hora de partir. Te voy a llevar a descubrir la belleza de los monumentos y patrimonios dominicanos. Haremos una visita a los museos
en una de las zonas más hermosas de nuestro país, la zona colonial. Iniciamos nuestro recorrido en el Alcázar de Colón, uno de los museos más populares de la ciudad colonial y de igual forma uno de los más impresionantes en términos arquitectónicos. Terminado alrededor del año 1512, este palacio de estilo gótico y renacentista fue la casa de Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, y su esposa María de Toledo, sobrina del rey Fernando de España. Con vistas a la Plaza de España por un lado y al río Ozama por el otro, es la residencia virreinal más antigua de América y el primer palacio fortificado convertido en un museo que exhibe muebles, artes, instrumentos musicales y armas del siglo XVI. Escaleras de caracol conducen a las bien conservadas habitaciones de la pareja y al lujoso salón de recepción donde se celebraban los eventos de la aristocracia española. El Museo de las Atarazanas Reales es un espacio que alberga la exposición más importante de arqueología subacuática de República Dominicana y de toda América. Abrió sus puertas a finales del año 2019 con el objetivo de dar a conocer una valiosa colección de bienes culturales e históricos extraídos de las costas dominicanas. Su museografía se desarrolla a través de una narrativa que cuenta historias de más de una decena de naufragios históricos ocurridos entre los siglos XV y XIX. Este museo se encuentra en una de las edificaciones coloniales que dan valor monumental a su centro histórico, unas atarazanas del siglo XVI. Para la selección de la colección del museo, se restauraron más de 1.400 bienes, en colaboración con la Oficina Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático, expuesto en torno a las historias del naufragio de las naves en las que eran transportados. El Museo de las Casas Reales fue utilizado como la corte real del gobernador de España durante el siglo XVI, sede del Palacio del Gobernador, de la Tesorería y de los Tribunales de Justicia. Hoy en día, el museo ofrece un panorama informativo sobre la historia de la República Dominicana desde el período colonial en 1492 hasta los días de la esclavitud y la primera independencia del país de España en 1821. Encontrarás exhibiciones de los múltiples viajes de Colón, con réplicas de sus naves, una colección de tesoros de la época, entre otros artículos. El edificio en sí mismo es una impresionante muestra de la arquitectura colonial, acentuada por vastos patios andaluces. ¿Sabías que, a la hora de pensar en museos, no hay límites? Existe un museo dedicado al espionaje. Se trata del International Spy Museum o Museo del Espionaje de Downtown en Washington. Es el lugar ideal para los aficionados a las aventuras de James Bond. Allí se exhiben armas camufladas y otros dispositivos empleados por los espías más famosos. Por eso no te sorprenderá cuando sepas que existe el Museo del Ramen, la sopa de fideos, de Yokohama, el Museo de la Patata Frita, de Brujas, el Museo del Helado, de Bolonia, el Museo Nacional de la Mostaza, de Middleton, el Museo del Queso, de Ámsterdam, o el Museo de la Pizza de Filadelfia. ¿Cuál de estos te gustaría más visitar? Apenas comienza nuestro recorrido.
vamos a tomar un descanso para continuar nuestra visita a los museos. Continuamos nuestra visita por los museos de la zona colonial. Acompáñenme a conocer la Fortaleza Ozama. Construida por los españoles a principios del siglo XVI, es la primera estructura militar permanente de América, marcando el inicio de la colonización española. Situada en el corazón de un extenso recinto amurallado, la fortaleza fue construida para asemejarse a un castillo medieval y está marcada por una torre central de 21 metros de altura. La serpenteante escalera de caracol de la torre conduce a un mirador con impresionantes vistas del río Sama y el puerto de Santo Domingo. También son visibles los cañones originales que dan al río para proteger la entrada de la ciudad de piratas e invasores. La construcción de la fortaleza duró de 1502 a 1508, dirigida por el entonces gobernador de Santo Domingo, Fray Nicolás de Obando. Admira el material original de piedra coralina del fuerte y su aspecto medieval, pero también explora sus túneles interiores y calabozos donde los prisioneros, incluyendo a Cristóbal Colón, fueron una vez mantenidos cautivos. Diseñado para entretener y educar a todos los niños y sus familias, el Museo Infantil Trampolín está marcado por un gran patio central bellamente conservado adyacente a su entrada. Inaugurado en el 2017, el primer museo de cera de República Dominicana muestra la vida y la época de uno de los héroes más queridos de la independencia del país, Juan Pablo Duarte. Figuras de cera a tamaño natural detrás de vitrinas de cristal representan la trayectoria de su vida desde su nacimiento hasta su educación en el extranjero, incluyendo su lucha por la independencia dominicana de Haití. En el segundo piso se encuentra la antigua casa de la familia Duarte, con muebles de época, pinturas y figuras de cera de los miembros de su familia. Entra al patio, donde encontrarás paredes cubiertas con placas de citas de Duarte y un escudo de armas de gran tamaño de República Dominicana. El Museo Memorial de la Resistencia es un paso gigantesco hacia los días oscuros y sombríos de República Dominicana bajo el exdictador Rafael Leónidas Trujillo. La colección es un impresionante esfuerzo de colaboración entre historiadores y familiares de las víctimas de la dictadura de Trujillo, con el objetivo de evitar que la historia se repita. El museo, ubicado en la ciudad colonial, incluye conmovedoras presentaciones multimedia con héroes dominicanos que lucharon contra la opresión, así como momentos oscuros
como el genocidio haitiano de 1937 y el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960. El Centro Cultural de las Telecomunicaciones, inaugurado en el año 2011, es también uno de los más interesantes. Muestra la historia y la evolución de los medios de comunicación en la República Dominicana, desde la televisión hasta la radio e internet, hasta el siglo XX y más allá. El edificio de 3 pisos tiene una fachada moderna que sobresale de los edificios coloniales circundantes en la calle Isabel la Católica, y en su interior se exhiben antiguos instrumentos de comunicación, así como una sala de robótica, una sala de juegos electrónicos y una mediateca audiovisual. Inaugurado en la década de 1970, este verde y vallado complejo alberga un puñado de museos clave de la ciudad, entre ellos el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia Natural, la Biblioteca Nacional y el Teatro Nacional Eduardo Brito. Espero que te guste tanto como a mí conocer nuevos lugares donde podemos aprender mientras nos divertimos. ¿Recuerdas cuando estudiamos en clases pasadas las tablas de frecuencias, los gráficos de barra y las estadísticas? Mientras me preparo para la próxima aventura, te voy a mostrar un interesante cuadro donde podemos ver las estadísticas de las visitas a los museos de nuestro país durante el mes de enero del año 2020. En breve, continuamos ampliando nuestros conocimientos. Regresamos en un momento. Nuestra excursión nos lleva a la zona norte de nuestro país. Es la región más extensa e importante de la República Dominicana. La región del Cibao comprende desde la provincia de Montecristi hasta Samaná, abarcando Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Moca, Bonao, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Gaspar Hernández, Río San Juan, Cabrera, Nagua y Samaná. Todas las visitas a Santiago incluyen una parada obligatoria en el monumento, la emblemática torre de mármol blanco de la ciudad, rodeada por todos sus lados por un jardín de varios niveles con vistas panorámicas de la ciudad.
Esta fortaleza de tonos amarillos, construida a principios del siglo XIX, cuenta con una hermosa y ornamentada entrada principal con 2 cañones que dan a la ciudad. El primer piso del Centro Cultural León Jiménez cuenta con una hermosa serie de exhibiciones permanentes que muestran la historia y la cultura dominicana que se remonta a los tiempos de los taínos. Seguimos nuestro recorrido por la zona norte del país. Llegamos a la provincia de Patria, Minerva y María Teresa, las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, las queridas heroínas de República Dominicana,
son conmemoradas en parte a través de este museo, que antes era su hogar en el pequeño pueblo de Salcedo, aproximadamente a 1 hora de Santiago. Las hermanas son conocidas por luchar para derrocar al ex dictador Rafael Leónidas Trujillo y fueron asesinadas por los hombres de Trujillo, lo que finalmente llevó al fin el gobierno más brutal de República Dominicana. El museo está rodeado de un hermoso jardín y en su interior se exhiben los efectos personales de la familia Mirabal, incluyendo muebles de época dentro de las habitaciones. El museo cuenta con una tienda de regalos, así como una librería. ¿Cuánto hemos aprendido de nuestro país y sus museos? Pero sobre todo, hemos conocido un poco más a los hombres y mujeres que forman parte de nuestra historia y que nos hacen sentir orgullosos de ser dominicanos. Nuestra excursión aún no termina. Voy a disfrutar de estos bellos jardines antes de emprender el viaje rumbo al este. Descubrimiento: el cacicazgo de Higüey era gobernado por el cacique Cayacoa y estaba dividido en 21 mitaínos. Su superficie abarcaba toda la porción sureste de la isla. Tenía su asiento principal donde se ubica la actual ciudad de Higüey. Este cacicazgo se extendía desde Cabo Engaño hasta el río Jaina. La diosa madre del cacicazgo de Higüey era Atabeira, que significa madre de la piedra original. El cacicazgo abarcaba los siguientes territorios: el Ceibo, Atomayor, la Altagracia, la Romana, Monte Plata y San Pedro de Macorís. Encontramos en el Museo Arqueológico Regional de Altos de Chabón, el cual se encuentra ubicado dentro del complejo de Altos de Chabón. Este museo alberga una de las colecciones más completas en nuestro país de la cultura taína precolombina.
El Museo de la Alta Gracia, ubicado en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Alta Gracia, cuenta con una impresionante colección de pinturas y joyas de oro que van desde el siglo XVII hasta el siglo XX. También cuenta la historia cultural y religiosa de la República Dominicana y su devoción a la Virgen de la Alta Gracia. Ha sido muy emocionante recorrer el país conociendo nuestros museos. Será una experiencia que nunca olvidaré. Aunque estemos atravesando por una situación especial, la pandemia del COVID-19 no es un obstáculo para conocer estos museos a través del portal www.museosrd.gov.do. Desde nuestros hogares podemos disfrutar la riqueza histórica que forma parte de la identidad dominicana, un legado que hemos preservado y que se expone para que todos podamos apreciarlo. Los sitios históricos a los que se pueden realizar visitas virtuales son el Museo Alcázar de Colón, Museo de las Casas Reales, Museo Fortaleza de Santo Domingo, Museo de la Familia Dominicana, Casa de Tostado, el Museo Faro a Colón. También el Museo Fuerte San Felipe de Puerto Plata, Museo Casa Fuerte Juan Ponce de León, San Rafael de Yuma, Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago y Museo 26 de Julio de Moca. El Museo del Hombre Dominicano, Museo de Arte Moderno y Museo de Historia y Geografía, que operan en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, serán incluidos una vez sean reinaugurados tras el proceso de remozamiento al que han sido sometidos. Pero no solo eso, las visitas virtuales permiten deleitarnos con obras de arte ubicadas al otro lado del mundo y que no podríamos ver de otra forma que no fuera viajando hasta la ciudad donde se encuentran. Los museos ofrecen colecciones en su página web y visitas virtuales a través de sus redes sociales, pero también herramientas como Google Arts and Culture y Street View ayudan a las instituciones culturales a compartir sus colecciones, incluso las que ya no están expuestas. Ponte cómodo porque podrás visitar Museo Hermitage. Con más de 3 millones de piezas, este museo de San Petersburgo es el más importante de Rusia y uno de los más completos del mundo en cuanto a antigüedades se refiere, sobre todo
procedentes de las culturas griega y romana. Museo del Prado. Es la mejor pinacoteca del mundo. Abrió sus puertas el 19 de noviembre de 1819 con apenas 311 obras de la colección real. Hoy esta colección asciende hasta las 16.028 piezas. Museo del Louvre. Con obras dedicadas al impresionismo, a las bellas artes, a la arqueología y a las artes decorativas, sin duda la obra estrella del Museo del Louvre es la Mona Lisa. La web del Museo del Louvre ofrece 3 tours virtuales: antigüedades egipcias, restos del foso del Louvre y Galería de Apolo, a través de los que puedes pasear por sus pasillos y disfrutar del museo desde casa. Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, Museum of Modern Art, MoMA, cuenta con una de las mejores colecciones de arte moderno y contemporáneo del mundo. Obras tan significativas como La Noche Estrellada de Van Gogh, Las Señoritas de Avignon de Picasso, La Persistencia de la Memoria de Salvador Dalí o Las Latas de Sopa Campbell de Warhol, así como número 31 de Pollock, son un ejemplo de la calidad de su colección. Para los más pequeños de la casa, entre 5 y 8 años, este museo ofrece una visita virtual llamada Destination, a través de la que puedes pasear por sus pasillos y aprender curiosidades de algunas de las obras que cuelgan en sus paredes. British Museum. Este museo de Londres cuenta con una de las colecciones más grandes e importantes del mundo, con más de 8 millones de piezas sobre historia, arqueología, etnografía y arte. Fue el primer museo nacional del mundo creado en el año 1753. Museo Nacional de Antropología de México. El Museo de Arqueología e Historia de México, construido en el año 1964, cuenta con 23 salas que exhiben el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, tales como los de la civilización maya, con el objetivo de mostrar la diversidad cultural del país. Museo Thyssen-Bornemisza. El Museo Thyssen hace una fuerte apuesta por la tecnología 2.0. En pleno siglo XXI, cuando el visitante ya no es solo físico, sino también virtual, su colección se puede contemplar en su página web como se haría in situ, paseando por sus salas y deteniéndose donde uno desee. Además, los cuadros se presentan con tal detalle que incluso es posible analizar las pinceladas de los impresionistas y los dorados de los retablos. Grandes nombres de la historia del arte, como Rembrandt, Monet, Dalí o Sorolla, nunca habían sido tan accesibles. Metropolitan Museum of Art. 5.000 años de arte online. ¿Cómo quieres experimentarlo hoy? Así da la bienvenida el Met en su página web a los usuarios que se disponen a recorrer uno de los museos más importantes del mundo desde la distancia. Un proyecto en 360 grados invita a conocer el arte y la arquitectura a través de 6 cortos videos que recopilan algunos de los iconos del Met, mientras una línea cronológica y un mapa permiten adentrarse en obras de todas las épocas y de todo el mundo
con el máximo detalle. En un clic, uno puede pasar de piezas del año 8000 a.C. de Anatolia y el Cáucaso a obras de Paul Klee. Además, hay un espacio dedicado al aprendizaje a modo de clases virtuales en 10 lenguas y otro para seguir los pasos de los expertos en conservación y restauración. Un lujo que incluso sobrepasa la experiencia de visitar el museo físicamente. Sin lugar a dudas, esta semana ha sido muy especial. Nos vemos en la próxima clase.